Bienvenidos a esta ponencia. Permítame presentarme. Mi nombre es Samuel Estrada Castillejos. Soy licenciado en Artes Visuales, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con acentuación en diseño gráfico. Tengo un máster en estudios culturales por parte de CONACYT. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que hago? Pues tengo más de 20 años en el campo del diseño. Soy creador de imagen pública, amante del diseño en todas sus expresiones, así que soy interiorista, escenógrafo, vestuarista y utilera, artista visual multifacético. Y es para mí un gusto y un honor que me hayan invitado a participar en esta tercera emisión de la Feria Internacional del Libro UNICACH 2020. Con esta ponencia, bajo el título de La performatividad del Chor de Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas. Y espero ahora tener el apoyo de estas imágenes para que quienes no conozcan este personaje icónico del municipio de Ocosocuautla de Espinosa puedan apreciarle. Es este, pues, el Chor. Este personaje que pulula de manera aislada o en grupo en todo Coita y que es irónicamente recreado, reformulado y resignificado a partir de los vestigios de otros. Es este mix, o más bien el personaje mixeado, hibridizado, como diría Canclini, hasta llegar a ser este Chor medio líquido de la cultura líquida según Bauman. Quizás para muchos hablar dentro del carnaval o dentro del contexto en el que este personaje aparezca, pues como podrán ustedes apreciar en estas imágenes, estaremos más familiarizados con este tipo de cosas cuando se habla de un carnaval. Y a fin de cuentas, como la palabra lo dice, carnaval, o sea, la fiesta de la carne, se contrapone con estas otras que son justamente del carnaval zoque coiteco, donde yo les comento que está este personaje al cual le llaman Chor, así como está en ese letrero, Chor. En mi título estamos hablando del performance o de la performatividad y sí me gustaría tener un poco claro para ustedes este término. Performance es una palabra de origen inglés que significa actuación, realización, representación, interpretación, hecho, logro o rendimiento, puesto que la palabra performance viene del verbo inglés to performs, que significa realizar, completar, ejecutar o efectuar. Si me voy por la línea de el arte, pues encontramos ya a partir de hace unas décadas atrás que surgió el happening como una parte esencial dentro del performance. Es pues un evento improvisado que exige la participación del público y en cierta manera el chor dentro de un carnaval depende justamente de la interacción. No puedo considerarse como algo eh, como conceptual dentro del arte porque estamos analizándolo dentro de la línea de las ciencias sociales. La performance como categoría perteneciente al análisis de múltiples eventos sociales contemporáneos. Me apoyo también a través del lingüista y filósofo inglés John Longshore Austin. A él se debe el concepto del acto del habla.
pues definió las palabras performativas como realizativas y propuso el concepto de performatividad, que establecía una obligada conexión entre lenguaje y acción. Para Austin, la performatividad se da cuando en un acto del habla o de comunicación no solo se usa la palabra, sino que ésta implica forzosamente a la par una acción. Es aquí también como el chor recibe su nombre, pues lo que él practica o realiza es chorear, del verbo choreo, que es esta acción de burla eh, verbal, ¿no? Derrida, a finales de los años 70, apuntó cómo los actos del habla performativos no son ejercidos libres y únicos, sino que son una expresión de la voluntad individual de una persona, sino más bien son acciones repetidas y reconocidas por la tradición o o por convención. Para los ochentas, Judith Butler nos habla justamente de la performatividad a través del género y cómo tenemos ciertos roles, si son para hombres, o ciertos roles si son para las mujeres. Y, por supuesto, todo este abanico que existe dentro de el género. Pero quizás lo que yo me debo de centrar es justamente en esto de el Chor, como este personaje que desde hace décadas ha tenido también una evolución, pero que sobre todo podemos ver desde esta foto ha tenido grandes variantes. Algo es una performance cuando en una cultura determinada la tradición y la costumbre dicen que lo es. Me toca en cierta forma hablarles un poco del contexto para poder también entender cómo esta performatividad del chor se ve reflejado, ya que dentro de mi proceso de investigación, pues pertenece a una ritualidad, aunque hoy día más bien pareciese nada más como la parte lúdica o la parte divertida, ¿no? Y es aquí donde muchas personas vienen y hablan sobre el sincretismo religioso pagano del carnaval zoque coiteco. Quienes hayan asistido alguna vez a esta fiesta carnavalizada podrán entender que le llaman pagano. Y aquí me gustaría aclararles, en ese sentido, las paganas o las fiestas paganas son aquellas celebraciones que no están motivadas por ninguna de las grandes religiones monoteístas, ya sea el judaísmo, el cristianismo o el islam. Son todas estas celebraciones prehispánicas o todas estas eh, que fueron consideradas así por no pertenecer a estas grandes extractos religiosos. En comparativa, eh, las prácticas o las fiestas soques caen más en la ritualidad, comprendiendo así la valorización del medio ambiente y la dependencia del hombre ante la grandeza de la naturaleza. Hoy, la llamada cosmovisión soque, que posee esa visión holística de que todo está estrechamente ligado a una red indescriptible, incluso en planos físicos y metafísicos. La grandeza de los pueblos originarios ha sido minimizada por el cristianismo y la tradición europeizada del blanco, ya sabe, la hegemonía dominante del conquistador. Así personajes como el monito o el tigre, que también son parte del acervo cultural de Ocosocuautla de Espinosa dentro del carnaval zoque-coiteco, pierden fuerza ante los santos. El rito romano, que es
el mayoritario en las tradiciones religiosas católicas denominadas año litúrgico, forman parte de un periodo cíclico anual durante el cual se celebra la historia de la salvación hecha por Cristo y al que se distribuye en festividades y ciclos. Llevarán el nombre quizás de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y, por supuesto, existe un tiempo ordinario entre ellas. El carnaval precede, pues, a la Cuaresma, a la que conocemos como Semana Santa. Y como en muchas partes del mundo, esta fiesta representa la liberación de toda norma del tiempo ordinario, haciendo de este evento un fenómeno extraordinario, un terreno pantanoso incluso para el investigador, puesto que el carnaval es una fiesta del cuerpo, es una fiesta de sensaciones y emociones. Y como diría Mikhail Bakhtin, nuestro famoso investigador del carnaval, el cuerpo que se encuentra sometido a la privación y al ocultamiento en el carnaval se hace público, se descara y muestra en toda su eximida. Es el cuerpo donde baila, exulta, copula y defeca. El cuerpo es la frescura de su nacimiento y la decrepitud de la vejez. El cuerpo es ambigüedad de muerte y renacimiento. Y es justamente ahí, en el cuerpo, donde la liberación de los sentidos y los placeres carnales, condicionados por las clases dominantes, forman el tamiz de las emociones y del pensamiento, la subjetividad de lo oprimido en emancipación. Y es curioso porque hablar del carnaval zoque-coiteco como contexto nos marca o nos muestra que el pasado no se ha ido del todo, que es una mezcla entre la modernidad tardía, entre lo tradicional y lo contemporáneo, en un vaivén sin fronteras muy claras. Quien ha tenido la oportunidad de visitar el carnaval se podrá dar cuenta de ello. Y quizás entusiasmados por esta algarabía nos prestamos siempre a disfrazarnos y a talcarnos y participar en esta fiesta carnavalizada. Pero y generar nuevamente esta pregunta para todos ustedes: ¿por qué nos gusta disfrazarnos? De vez en cuando los días festivos interrumpen el flujo establecido de la vida cotidiana y se convierte en la ocasión perfecta para ser espontáneo y pasarlo bien. Justamente acabamos de pasar días de Todos Santos. Habrá quienes practiquen también el Halloween. Entonces, acabamos de pasar unos días en que veíamos calaveras y también eh, otro tipo de vestuarios, porque disfrazarse es una forma de desinhibirse de la rutina y liberar justamente tensiones. Una manera quizás también de poderlo ver a manera muy eh, de Freud es a través del fetiche o viendo el disfraz como un fetiche. La estructura del fetichismo tiene una doble dimensión, puesto que por un lado abandona al objeto narcisista, o sea, lo repudia, lo deniega, lo desmiente, y por el otro lo convierte y lo conserva en el objeto de deseo, ¿no? Y de lo que representa. Y aquí es una manera rápida de mostrarle lo que quizás en nuestras culturas prehispánicas hacían con el nahualismo, ¿no? La manera de, si me pongo la piel de lobo, si me pongo la piel de tal animal, adquirir esta cuestión que me haga falta. A manera de Michel Foucault, o sea, el disfraz, es un dispositivo que nos permite ejercer o satisfacer dicha carencia y manifestarse de múltiples maneras según el contexto y las limitantes del sujeto. A fin de cuentas, siempre nuestra libertad de acción o entendimiento está sujeta
a las condiciones que imperan en un determinado tiempo y espacio. Por eso también en nuestro año tenemos diversas maneras de ponernos estos disfraces. Así que somos sujetos históricos. Se está amarrado a las tradiciones, que en estudios culturales se examinan en términos de prácticas culturales y sus relaciones con los ejercicios de poder. En los estudios culturales tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizar el contexto político y social, que es el lugar justamente donde se manifiesta la cultura. Y el que nos guste disfrazarnos o no depende de la simbiosis de dos factores, los valores culturales y los comportamientos aprendidos. Y es aquí donde el chor es un claro ejemplo, ya que es transmitido generación tras generación por la tradición oral y por la repetición. Para la mayoría de las personas resulta una experiencia placentera el poderse disfrazar. Y cuando nos disfrazamos, eh, se tiende a liberarnos, ¿no? Yo trato aquí de marcar que a fin de cuentas, cada etnia, cada generación y cada persona, pues utilizamos también estos disfraces, ¿no? Estas caretas sociales. Y entonces, ¿cuándo nos disfrazamos? Pues yo diría que siempre. Y sin ser doble cara o hipócrita, entendiendo en el sentido de los roles o de los estereotipos o de los arquetipos que existen en el imaginario colectivo de toda sociedad, ¿no? Pero es justamente en esta parte donde se nos permite, donde podemos liberar la opresión. Y es curioso porque se dice que hoy día eh, estos, eh, estas normas han sido rotas ya, ¿no? Estas nuevas generaciones ya no tienen los mismos límites que existían en generaciones anteriores, ¿no? Entonces es justamente el disfraz, y en este caso el chor, el dispositivo subversivo, pues es el rey sin corona del carnaval zoque-coiteco y justamente lo que le da sentido de carnaval a esta fiesta. La manifestación cultural urbana son los avatares físicos de nuevas y viejas generaciones. Es el personaje híbrido invisibilizado de la resiliencia del zoque, el valor de su autoría en este mundo, porque a fin de cuentas también lo crea y lo va recreando anualmente. En todos los casos, la crítica, la diversión, la sexualidad, la opresión, la creatividad forman parte de este abanico de posibilidades que representa ser chor dentro de este compendio de performatividades. Y es curioso porque se dice que el hombre es el que hace todo y puede hacer todo en estas sociedades, pero aquí es, está rompiendo incluso con esos límites cuando decimos que los hombres no usan flores, los hombres no pueden bailar, los hombres no pueden eh, reír y entonces el chor representa justamente toda esta contraparte de lo establecido socialmente para el género masculino. La máscara, a fin de cuentas, representa también un artificio hermoso que esconde el verdadero ser que sufre y padece de la vida. Y si me lo permiten leerles un fragmento también de esta canción hecha poema de Reír Llorando, donde dice que el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas.
porque a fin de cuentas, en este mundo, en cada sociedades, pues todos nacemos originales y morimos copias. Y es quizás en estos momentos de carnaval, en esta sociedad irreplicable, en cualquier otra que tenga limitantes opresoras, donde las pautas de conducta moral van a ser trastocadas, ¿no? Flores Martos nos dice que las pautas de conducta moral van a ser trastocadas, los roles sexuales se volvían intercambiables y el uso de las máscaras al ocultar la personalidad social del participante acentuaba su individualidad. Y es aquí donde podemos decir, pues, que el chor como disfraz es el dispositivo subversivo y lúdico, capaz de replicarse en toda minoría, aunque esta minoría esté camuflajeada con la modernidad y los medios de comunicación actuales. Hay dentro de esta clasificación que un servidor pudo registrar, desde los chores tradicionales, los chores estilizados, que también le llaman, están los chores emergentes, los que quizás no tengan ni siquiera las características representativas eh, de su atuendo, porque hay maneras de representar chor y para ellos incluso decir que no son chores, pero a fin de cuentas van a crear y van a generar este dispositivo de liberación del yo en un entorno en aparente sin opresión, fiel al ejercicio del poder desde las aristas simbólicas económicas, porque también existen clases sociales y políticas que rigen nuestros días al crear una práctica cultural bajo el título de tradición ancestral. Incluso también pertenecer a este grupo te va a dar un título y una cavidad dentro de lo cultural, dentro de lo tradicional, dentro de lo ancestral. El aplastante comercio, la búsqueda incesante de la originalidad, la diferencia hoy vende. El chor es su empaque cultural. Así que es otra faceta, otra parte que tratando de mostrarles todo este abanico, pues el disfraz fue y sigue siendo el dispositivo que permea el anonimato, que invisibiliza al yo ante la vida como espectáculo, las realidades del actual nativo zoque replicable en todo sistema. Hablar de performatividad entonces dentro del chor es completamente infinito y espero haberles podido dar una pequeña introducción porque toqué temas de género, de clase social, de cuestiones emocionales, eh, eh, vaya, hasta de artísticas y de autor. Bueno, espero haberles podido ilustrar un poco del mundo del chor y próximamente poderlo hacer públicamente en un libro. Así que por su atención, muchas gracias. Discota.